29 de abril de 1945. Domingo por la tarde, soldados estadounidenses de la 45ª División de Infantería Thunderbird avanzan. Están a 16 kilómetros de Múnich. El barro cubre sus botas. Llevan más de 500 días consecutivos en combate. Han peleado en Sicilia. Han sobrevivido a Anzio y Salerno. Cruzaron el sur de Francia y ahora se adentran en el corazón de Alemania. Su unidad ha perdido al 75% de sus hombres. Están agotados. Tienen la piel curtida por la intemperie y los nervios destrozados, pero nada de lo vivido en 2 años de guerra continua los preparó para esto. Primero llega el olor. No es pólvora, no es combustible. Es un hedor tan denso que golpea como un muro físico. Algunos soldados se detienen y vomitan sobre la hierba. Otros se cubren la cara con pañuelos sucios. Unos piensan en una fábrica de productos químicos. Otros creen oler plumas quemadas. Entonces lo ven. 39 vagones de ferrocarril estacionados en una vía muerta. Están justo en la entrada del complejo. Los soldados se acercan con los fusiles en alto, miran al interior de los vagones y bajan las armas. Dentro hay casi 2.500 cuerpos humanos. Están apilados como leña seca, miembros entrelazados, huesos que perforan la piel. En la escena se observa ojos abiertos que miran al vacío. Es el tren de la muerte de Dachau. Lo que estos soldados harán en los próximos minutos cambiará la historia militar. La línea entre justicia y venganza desapareció en ese andén, pero esto era solo el final de una larga historia. Todo comenzó 12 años antes. Heinrich Himmler estaba en Múnich. Anunció la apertura del primer campo de concentración para prisioneros políticos. El lugar elegido fue una antigua fábrica de municiones. Estaba en Dachau, un pueblo bávaro pintoresco al noroeste de la ciudad. A primera vista, una localidad turística tranquila, pero en realidad, el cimiento del terror nazi. Himmler declaró el objetivo: encerrar a 5.000 enemigos del Estado, comunistas, socialistas, sindicalistas, cualquiera que no saludara al régimen. Dachau fue el prototipo. Fue el modelo cero para todo el sistema que vendría después. Los primeros prisioneros llegaron el 22 de marzo de 1933. Los camiones descargaron a los hombres en el patio. Eran opositores políticos y periodistas críticos, líderes sindicales y funcionarios locales, hombres que se negaron a jurar lealtad a Hitler. En pocos días, el campo tenía 200 hombres. En unas semanas, superaron los 5.000. ¿Por qué fueron ellos los primeros? No eran criminales. Eran la élite intelectual de Alemania. Creían en la democracia y el Estado de Derecho. Ahora estaban encarcelados sin juicio, sin cargos, indefinidamente. El arquitecto de esta brutalidad tenía nombre y apellido: Theodor Eicke. Fue nombrado comandante en junio de 1933. Eicke no era un soldado común. Era un hombre violento e inestable. Poco antes había estado internado en una clínica psiquiátrica. Hitler firmó su liberación. Le entregó el mando absoluto de Dachau. Eicke desarrolló lo que llamó la doctrina de la deshumanización. El prisionero dejaba de ser humano. Se convertía en un número en un libro de registro. Su única función era trabajar hasta el colapso. Eicke diseñó un sistema de disciplina calculado. El objetivo era la ruptura psicológica y física total. Instituyó el castigo corporal reglamentado. La flagelación se volvió rutina. Ataban a los prisioneros a bancos de madera. Usaban látigos de cuero. A menudo eran 25 azotes, a veces 75. Se escucha el golpe seco del látigo contra la carne. Las heridas dejaban cicatrices permanentes o mataban por shock traumático. También perfeccionó el aislamiento. Construyó celdas minúsculas. Eran tan pequeñas que el prisionero no podía sentarse ni acostarse. Tenían que permanecer de pie durante días. Creó un sistema de castigo colectivo. Si uno cometía una infracción, todos pagaban. Esto obligaba a los reclusos a vigilarse entre ellos, rompió la solidaridad. Para los guardias, las reglas eran simples. Quien mostraba piedad era castigado o despedido. Quien mostraba crueldad recibía ascensos y medallas. El sistema funcionó con una eficiencia macabra. Eicke fue nombrado inspector de todos los campos de concentración. Sus métodos se convirtieron en el estándar del Reich. Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz. Todos copiaron el modelo de Dachau. La maquinaria de muerte alemana nació aquí. Mauthausen y Auschwitz no nacieron de la nada, sino que usaron a Dachau como modelo. Dachau fue el prototipo del terror. Durante su primer año, el campo albergó principalmente a prisioneros políticos alemanes. ¿Cuál era el objetivo inicial de los nazis?
Parecía un simple encierro preventivo, pero la meta real era la intimidación absoluta. La policía arrestaba a los líderes de la oposición, no había jueces, no había tribunales. Los arrojaban a las barracas para romperlos psicológicamente. Luego, los liberaban. No era un acto de piedad, era una estrategia calculada. Esos hombres regresaban a la sociedad alemana tras meses o años de tortura. Volvían con los cuerpos destrozados y la mirada vacía. Sus vidas estaban arruinadas. Caminaban entre sus vecinos como pruebas vivientes de lo que le sucedía a quien se oponía al régimen. El miedo se extendió por las calles como una plaga. A primera vista, un sistema de corrección severo, pero en realidad una fábrica de sumisión. Pero el poder nazi se consolidó y el propósito de Dachau evolucionó rápidamente. Para el año 1935, el campo abrió sus puertas a nuevas categorías. En los registros se ven las nuevas clasificaciones: testigos de Jehová, culpables de que su fe les prohibiera jurar lealtad a Hitler; personas del pueblo romaní, consideradas racialmente inferiores; homosexuales, marcados en el pecho con triángulos rosas y sometidos a un trato especialmente brutal; criminales reincidentes, catalogados como asociales y condenados de forma indefinida. Pero esto era solo el principio. Noviembre de 1938. La noche de los cristales rotos. En las ciudades se escucha el estallido de los vidrios y el fuego devora las sinagogas. Las turbas nazis destruyeron los negocios judíos en toda Alemania. La respuesta del régimen fue inmediata y masiva. Más de 10.000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a Dachau. Las fotografías de la época muestran la llegada, filas interminables de civiles aterrorizados bajo la lluvia. Esto marcó un punto de quiebre irreversible. Por primera vez, el encarcelamiento masivo tenía una sola causa: ser judío. El trato hacia ellos fue despiadado. Los obligaban a realizar los trabajos más degradantes, recibían palizas más severas que el resto, los guardias los humillaban sistemáticamente. Muchos murieron en cuestión de semanas, otros recibieron una salida condicionada. Los liberaban, pero debían firmar un acuerdo. Tenían que emigrar de inmediato y entregar todas sus propiedades al Estado. La Cámara registra documentos de cesión de bienes firmados con mano temblorosa. El mensaje era claro y directo. No los querían en Alemania. La opción era simple: irse o morir. Mientras tanto, la guerra se acercaba y el campo continuó su expansión. 1000 calorías al día. Eso valía la vida de un prisionero para la maquinaria nazi. ¿Por qué mantenían a estos hombres con vida en lugar de ejecutarlos? Parecía una contradicción en un sistema diseñado para matar. Pero la industria alemana necesitaba esclavos antes que cadáveres. Para 1944, Dachau había dejado de ser un simple campo. Se había convertido en un complejo industrial masivo que devoraba el sur de Alemania y Austria. 150 subcampos operaban bajo su mando. Los prisioneros no tenían nombre, solo una función: producción. Trabajaban para gigantes como BMW y Messerschmitt. Construían carreteras y ensamblaban armamento pesado. Las empresas aumentaban sus beneficios. Los reclusos pagaban con su sangre. El sistema estaba calibrado para matar despacio. La dieta consistía en una sopa aguada, un trozo de pan seco y quizás una patata. Apenas 1000 calorías diarias. Pero el trabajo forzado exigía quemar 3000 o más. El cuerpo humano no resiste ese déficit. En cuestión de semanas, la grasa desaparecía. Luego el músculo se consumía a sí mismo. Hombres sanos se transformaban en esqueletos andantes. Las jornadas laborales duraban 12 o 14 horas. Cargaban piedras pesadas, cavaban zanjas interminables bajo la vigilancia de las SS. A primera vista, un campo de trabajo estricto, pero en realidad era una tortura sistematizada. Los guardias golpeaban por cualquier razón. Usaban látigos, garrotes o sus propios puños. Si un prisionero caminaba despacio, recibía una paliza. Si trabajaba rápido, también. La humillación era parte del protocolo. Los obligaban a arrastrarse por el barro y a cantar canciones que elogiaban a sus captores. En los registros se ve filas de hombres temblando bajo la lluvia helada. Eran los pases de lista. Los prisioneros debían permanecer firmes durante horas. Daba igual si nevaba o si el calor del verano era sofocante. El que caía al suelo por agotamiento era golpeado o ejecutado con un tiro en la nuca. El miedo era la única constante. Pero esto era solo el principio. Dentro del complejo operaba el doctor Sigmund Rascher. Para él, los internos no eran humanos, sino material biológico desechable. Realizó experimentos atroces para la Fuerza Aérea Alemana. Su obsesión era el frío. Sumergía a las víctimas en tanques de agua helada.
Los mantenía allí durante horas, a veces más de 9. Quería cronometrar cuánto tardaba en morir un piloto derribado en el Mar del Norte. La mayoría de los sujetos fallecía en el tanque. Los que sobrevivían al primer ensayo eran congelados de nuevo al día siguiente hasta que el corazón se detenía. Luego vinieron las pruebas de altitud. Rasher encerraba a los prisioneros en cámaras de presión herméticas. Simulaba condiciones de hasta 68.000 pies de altura. En la grabación se ve. El sujeto se retuerce en el suelo mientras grita de dolor. La descompresión rápida destrozaba el cuerpo desde dentro. Los pulmones colapsaban, los tímpanos estallaban, se producían hemorragias cerebrales masivas. Rasher filmaba la agonía con frialdad científica. El metraje todavía existe en los archivos. No satisfecho, infectó a cientos con malaria y tuberculosis. Probaba fármacos experimentales. Si la droga fallaba, el paciente moría consumido por la fiebre. Cientos murieron o quedaron mutilados en esas mesas de operación. Tras la guerra, la mayoría de los médicos nazis enfrentaron al tribunal en Nuremberg. Muchos terminaron en la horca, pero Rasher tuvo un destino irónico. Nunca llegó al juicio. La propia SS lo arrestó en 1944. No por sus crímenes contra la humanidad, sino por falsificar documentos y robar. Himmler dio la orden. Fue fusilado poco antes de que terminara el conflicto. Dachau no era un campo de exterminio como Auschwitz o Treblinka. No tenía cámaras de gas industriales para asesinatos masivos. Era un campo de concentración y trabajo. Aquí la muerte llegaba por brutalidad, enfermedades, hambre y negligencia. Eso no lo hacía menos terrorífico. Cuando las fuerzas estadounidenses entraron en abril de 1945, el olor a muerte impregnaba el aire. Al menos 32.000 prisioneros habían perecido allí oficialmente. Muchos más fueron enviados a morir a otros lugares. La cifra real nunca se sabrá. Los guardias quemaron los archivos mientras los tanques aliados se acercaban. Abril de 1945. Alemania colapsa bajo el fuego de artillería. Las tropas soviéticas avanzan desde el este. Los americanos y británicos barren el oeste. Hitler está atrapado en Berlín. La guerra está perdida. ¿Por qué entonces aumentaron las ejecuciones en los campos? Parecía lógico rendirse ante la derrota inminente. Pero la desesperación de las SS se transformó en pura brutalidad. Para los prisioneros de Dachau, las semanas finales trajeron un nuevo nivel de terror. Las SS iniciaron la evacuación forzosa ante la llegada de los aliados. 7.000 reclusos fueron empujados hacia los Alpes austriacos. Caminaban hasta caer. El que se detenía por agotamiento o hambre recibía un disparo en la nuca. El 26 de abril, el comandante Martin Weiss abandonó el barco. No se fue con las manos vacías, cargó vehículos con suministros robados y huyó del complejo. Dejó a los prisioneros a su suerte. A cargo quedó el oficial Heinrich Becker, con 560 hombres. A primera vista, un destacamento militar estándar, pero en realidad era una mezcla de criminales y tropas de castigo. Eran reclusos de la prisión disciplinaria de las SS y soldados húngaros que apenas entendían alemán. Nadie quería estar allí. Nadie quería combatir contra los americanos, solo querían sobrevivir. Pero el caos trajo falsas esperanzas. El 28 de abril, estalló una revuelta armada en el pueblo de Dachau. Georg Scherer y Walter Neff lideraron a civiles locales para tomar el ayuntamiento. Intentaban evitar la masacre final de los prisioneros restantes. Fue inútil. Las unidades de las Waffen-SE aplastaron el intento al mediodía. Se escucharon ráfagas cortas en las calles. Los combatientes fueron ejecutados en el acto o dispersados. Ese mismo día llegó el tren. Había salido de Buchenwald el 7 de abril. 5.000 personas hacinadas en vagones de carga. Las SS les dieron raciones para un solo día. El viaje debía durar 48 horas, pero los bombardeos aliados destruyeron las vías férreas. Las rutas militares bloquearon el paso. El convoy vagó durante 3 semanas por Sajonia, Chequia y Baviera. El tren avanzaba y se detenía sin rumbo. Pasaban días inmóviles bajo el sol y la lluvia. Dentro de los vagones, sin agua, comida ni saneamiento, los hombres morían por cientos. En Nammering, la situación tocó fondo. El 21 de abril, el tren se detuvo. Los guardias obligaron a los vivos a descargar a los muertos. 800 cadáveres quedaron en los campos de cultivo. Los oficiales disparaban a cualquiera que cavara demasiado despacio. Cuando el convoy llegó finalmente a Dachau la tarde del 28 de abril, el silencio era sepulcral. Entre 2.000 y 3.000 prisioneros habían perecido en el trayecto. Solo 800 respiraban, apenas se movían.
Las SS dejaron el tren en una vía muerta cerca de la entrada del campo. Nadie abrió las puertas. Nadie ofreció agua a los supervivientes. En el encuadre se ve la hilera de vagones inmóviles bajo el sol de primavera, 39 cajas de madera llenas de muerte. Pero esto era solo el principio del horror. Para la mañana del 29 de abril, el número de muertos dentro del tren ascendió a 2.310 personas. Algunos murieron de hambre extrema, otros de enfermedades infecciosas. Muchos simplemente se rindieron y dejaron de respirar. Los cuerpos estaban en distintas fases de descomposición. El olor era físico, una pared hedionda detectable a cientos de metros de distancia. Amanecer del 29 de abril de 1945. 3 divisiones estadounidenses convergieron sobre la zona. El mayor general Harry Collins comandaba la división de infantería 42. Se acercaban a las puertas. La liberación estaba a un paso. 39 vagones de ganado parados bajo el sol. Esa fue la primera señal del infierno. El general Harry Collins comandaba la división de infantería número 42, conocida como Arco Iris. El mayor general Robert Frederick dirigía la división 45, los Thunderbird. Los batallones de tanques de la división blindada número 20 les daban apoyo pesado. Las órdenes eran claras: avanzar. Sabían que existía un campo cerca de Múnich, pero no sabían su ubicación exacta ni qué encontrarían allí. ¿Por qué marchaban hacia lo desconocido? Los informes de inteligencia eran vagos. El término campo de concentración significaba poco para el soldado estadounidense promedio. Circulaban historias sobre campos alemanes. Se hablaba de maltrato a judíos y prisioneros políticos, pero muchos soldados descartaban esos relatos. Creían que era propaganda exagerada para motivar a la tropa. El teniente William Howard Walsh lo admitió tiempo después. En Estados Unidos escuchaba esas historias, pero jamás las creyó. Le parecían imposibles. Aquel domingo por la mañana los motores rugieron. Elementos de la 42 y la 45 corrieron hacia Dachau. Había prisa por llegar. Aún hoy existe controversia sobre qué unidad llegó primero. Ambas divisiones reclamaron el honor de la liberación. Pero un hecho es seguro: soldados de ambas unidades estuvieron presentes durante la apertura del campo y también durante las ejecuciones que siguieron. Alrededor del mediodía, las tropas americanas se acercaron desde el sur. De inmediato encontraron resistencia. Aproximadamente 30 soldados de las SS abrieron fuego. Eran jóvenes, no habían huido con los guardias regulares del campo. Eligieron quedarse y disparar desde posiciones defensivas exteriores. El combate estalló al instante. Los americanos no dudaron. Eran veteranos endurecidos por campañas en toda Europa. Respondieron al fuego con precisión brutal. En pocos minutos, abrumaron a los alemanes. La resistencia fue eliminada. Pero mientras avanzaban, notaron algo en el aire. A primera vista, un día despejado de primavera. Pero en realidad, el ambiente cargaba algo tóxico. No era un olor que alguien pudiera identificar al principio. Algunos pensaron en productos químicos. Otros dijeron que olía a plumas quemadas o a carne pudriéndose al sol. Era algo terrorífico, algo antinatural. El hedor se hacía más fuerte con cada paso. Algunos soldados se ataron pañuelos sobre la nariz y la boca. No sirvió de nada. La peste penetraba la tela, penetraba la piel. Entonces, el soldado de primera clase John Lee dobló una curva. Delante de él, la vía muerta del ferrocarril. 39 vagones de carga, inmóviles. Algunas puertas estaban abiertas, otras cerradas. Lee y otros soldados se acercaron con cautela, las armas levantadas, el dedo en el gatillo. No sabían qué estaban viendo, pero esto era solo el principio. Lo que vieron dentro de esos vagones desafiaba toda comprensión. En la grabación de la época se ve pilas de objetos que parecen muñecos rotos. Eran cadáveres, miles de cadáveres. Cuerpos demacrados vistiendo uniformes de prisioneros a rayas. Algunos estaban desnudos, otros parcialmente vestidos. Estaban apilados unos sobre otros como si fueran leña. Algunos tenían los ojos abiertos, miraban a la nada. Algunos estaban envueltos en mantas sucias. Varios llevaban muertos días o semanas. Sus cuerpos estaban descompuestos e hinchados. La piel se tornaba negra y verde. Otros parecían haber muerto hace minutos. Sus cuerpos aún estaban frescos. Los soldados se quedaron allí. Nadie habló. El silencio aturdía más que los disparos. Habían estado luchando durante más de 2 años. Habían visto bajas en el campo de batalla, soldados despedazados por la artillería, hombres quemados por lanzallamas.
cuerpos abatidos por francotiradores, pero esto era diferente, esto no era combate, esto era asesinato. Un asesinato industrial, sistemático y calculado. El sargento técnico Peter J. Galerio describió su reacción a los investigadores militares. Calculó entre 200 y 300 muertos en un solo montón, todos apilados, medio desnudos, pura piel y huesos. Galerio miró dentro y solo pudo decir una frase: «Dios mío, ¿qué demonios pasa aquí?». El soldado de primera clase Clifford Barrett lo recordaría décadas más tarde. El olor era lo más terrible que había respirado en su vida. Eran solo personas yaciendo unas sobre otras. No se podía distinguir dónde terminaba un cuerpo y dónde comenzaba el siguiente. El teniente coronel Felix Sparks, comandante del batallón, escribió en sus memorias: «El recuerdo de ese día lo perseguiría para siempre». El olor a muerte era abrumador. Otros soldados intentaron contar los cuerpos. Se rindieron pronto. Eran demasiados. Los cuerpos estaban tan descompuestos que no podían contarse individualmente. O simplemente, la mente de los soldados se negó a procesar lo que veían. Se escucha el sonido de arcadas. Varios soldados vomitaron en el suelo. Algunos lloraron. Otros se quedaron parados en una rabia silenciosa, pero una emoción los unió a todos. Furia. Una furia absoluta y ardiente contra quien hubiera hecho esto. El tren de la muerte rompió algo dentro de esos soldados. Llevaban luchando 2 años seguidos. Desde noviembre de 1942, la División de Infantería número 45 había estado en combate continuo. Habían desembarcado en Sicilia en julio del 43, habían visto la guerra, pero nada los preparó para esto. Allí, junto a los vagones, la inocencia terminó para siempre. Julio de 1943. Sicilia ardía bajo el sol. Desembarcaron en la isla y lucharon a través de toda la campaña italiana. Salerno, Anzio, nombres que significaban muerte. Las bajas fueron devastadoras. Invadieron el sur de Francia en agosto del 44, cruzaron las montañas de los Vosgos bajo la lluvia y atravesaron la línea Sigfrido. Habían sido bombardeados, habían sido atacados con artillería pesada. Vieron a sus amigos quemarse vivos dentro de los tanques. De la división original habían perdido al 75% de los hombres. Estaban agotados, estaban traumatizados, odiaban al mundo entero. Pero entonces vieron los vagones. El tren estaba lleno de cadáveres civiles. El olor a descomposición golpeaba como un puño. Vieron la evidencia de una crueldad calculada, industrial. A primera vista, soldados profesionales endurecidos, pero en realidad, hombres al borde del colapso mental. Aquella visión los cambió fundamentalmente. El sargento Peter Gallery no dudó. Habló claro a los hombres que lo rodeaban. «Vamos a por esos perros nazis, no toméis prisioneros, ningún SS debe quedar con vida». La orden no fue oficial, pero fue absoluta. Ese sentimiento se propagó por las filas americanas como una infección. En cuestión de minutos, la disciplina se rompió. Estos soldados habían seguido las reglas de la guerra durante años. Respetaban la Convención de Ginebra, trataban humanamente a los alemanes capturados, incluso a los que habían matado a sus amigos horas antes. Pero las reglas ya no aplicaban, no aquí, no después de ver esto. Las fuerzas estadounidenses avanzaron más allá del tren de la muerte hacia el interior del campo. Encontraron más guardias de las SS. Algunos huían hacia el bosque, desesperados, otros intentaban rendirse. En la imagen se ve manos levantadas, armas en el suelo, pero otros disparaban desde las torres de vigilancia y posiciones defensivas. Los estadounidenses devolvieron el fuego. La resistencia fue suprimida rápidamente. Varios guardias cayeron muertos durante el tiroteo. Eran bajas legítimas de combate, pero entonces la línea se desdibujó. ¿Por qué dispararon a los que se rendían? La lógica militar desapareció ante la rabia. Los guardias que levantaron las manos fueron fusilados de todos modos. Los que estaban heridos en el suelo recibieron el tiro de gracia en la cabeza. Las leyes de la guerra se desintegraban con cada paso que daban hacia el centro del campo. Alrededor de las 3 de la tarde, llegó el general de brigada Henning Linden. Se dirigió al puesto de mando. Allí estaba el Untersturmführer de las SS, Heinrich Wicker. Era el comandante interino. Los oficiales regulares habían huido, dejándolo atrás. Wicker entregó el control del campo al general Linden. Wicker esperaba ser tratado como un oficial. Creía que la Convención de Ginebra lo protegería. Esperaba ser procesado, interrogado y enviado a un campo de prisioneros de guerra. Fue un error de cálculo fatal. En cuestión de horas, estaría muerto.
ejecutado por soldados estadounidenses o golpeado hasta la muerte por los prisioneros liberados. Las circunstancias exactas de la muerte de Wicker siguen siendo oscuras. Algunos informes dicen que fueron los americanos quienes apretaron el gatillo. Nadie reclamó su cuerpo. Un disparo seco terminó con su vida. ¿Lo mataron los soldados americanos o fueron los propios prisioneros? Las versiones se contradicen, pero el hecho es innegable. Ese guardia no sobrevivió a la caída del sol. El general Linden recorrió el perímetro. A su lado caminaba Marguerite Higgins, corresponsal del New York Herald Tribune. Era una de las pocas mujeres cubriendo el frente europeo. Ambos esperaban encontrar una prisión militar. Lo que encontraron desafiaba la lógica humana. Durante semanas, las SS habían evacuado los campos del este. Los trenes llegaban desde Polonia y Alemania Oriental. Huían del avance soviético por un lado y de los aliados por el otro. Empujaban a los prisioneros hacia el oeste en convoyes masivos. Dachau se convirtió en el embudo final. A primera vista, un complejo de barracones ordenados, pero en realidad era una fosa común habitada por vivos. El arquitecto original diseñó el lugar para 6.000 personas, quizás 8.000 forzando la capacidad. Ahora, 32.000 prisioneros abarrotaban el recinto. Cada centímetro estaba ocupado. Los barracones construidos para 250 hombres alojaban a 1.600. Las literas de madera se apilaban en 3 niveles. En un espacio para una persona, dormían 4. No podían girarse, no podían estirar las piernas. Muchos dormían sentados, otros de pie. Se turnaban para ocupar el suelo de hormigón unos minutos. El hambre y las enfermedades habían acelerado la tasa de mortalidad. Las SS cortaron las raciones mínimas semanas antes. Intentaron usar los hornos crematorios hasta el último segundo, pero el volumen de cadáveres superó la capacidad del fuego. La cámara registra cuerpos apilados en el exterior del crematorio como leña seca esperando turno. El hedor era físico, una mezcla de carne en descomposición y latrinas desbordadas. Los soldados americanos describieron el aire como algo sólido, irrespirable. Dentro de los barracones la situación era terminal. Los prisioneros yacían en las tablas, demasiado débiles para levantarse. El tifus hacía estragos. Los piojos transmitían la enfermedad de un cuerpo a otro. Fiebre alta, dolores de cabeza severos, erupciones en la piel. La falta de saneamiento convirtió el campo en una incubadora de epidemias. Otros morían de tuberculosis. Sus pulmones estaban destruidos tras años respirando humos tóxicos en las fábricas forzadas. La disentería bacteriana completaba el cuadro. La diarrea severa los deshidrataba hasta la muerte en cuestión de horas. El olor a muerte y desechos humanos impregnaba la ropa y la piel. Cada respiración sabía a podredumbre. Los soldados americanos avanzaron en silencio. Algunos se doblaron y vomitaron sobre sus botas. Otros lloraban sin cubrirse el rostro. No les importaba que sus compañeros los vieran. La tristeza dio paso rápido a la furia. Sus caras se contrajeron, apretaron los fusiles. Un soldado escribió una carta a casa esa misma semana. He visto la muerte antes, pero nunca he visto un asesinato a esta escala. Esto no era combate. Era una matanza industrial. Era el mal materializado. Marguerite Higgins tomó notas para su reporte. El mundo leería sus palabras días después. Describió los ojos inyectados en sangre de miles de hombres y mujeres. Al ver los uniformes americanos, la disciplina del campo se rompió. Se escucha un rugido sordo que crece hasta convertirse en grito. La multitud rompió los cordones. Lloraban, aullaban. Estaban esqueléticos en los huesos. Muchos apenas se sostenían en pie, pero sacaron fuerzas de la nada para vitorear. Querían tocar a los liberadores. Los prisioneros se abalanzaron sobre los americanos, derribaron las barreras restantes, abrazaban a los soldados, besaban sus manos, los levantaban sobre los hombros huesudos. Se escuchaban docenas de idiomas al mismo tiempo: polaco, ruso, francés, alemán, italiano, húngaro, holandés, checo. Intentaban dar las gracias en un inglés roto o con gestos desesperados. Algunos cayeron de rodillas, sollozando sin control. Otros bailaban, enlazaban los brazos y giraban en círculos hasta que el agotamiento los derrumbaba sobre el polvo. Para más de 32.000 personas, ese momento significaba la vida. Habían aguantado torturas sistemáticas, habían visto morir a sus amigos. Cada mañana se preguntaban si serían los siguientes en la pila de leña, y habían sobrevivido. Pero para los soldados americanos, la liberación tuvo otro significado. Entendieron por primera vez contra qué luchaban realmente. No era una guerra contra un ejército enemigo.
No se trataba de fronteras ni de ideologías políticas. Era una guerra contra un sistema que construía fábricas para procesar seres humanos, contra personas capaces de crear ese infierno y llamarlo necesario. La tensión se disparó. El teniente William P. Walsh, comandante de la Compañía 1 del Regimiento de Infantería 157, observó la escena. Algo cambió en su mirada. Y entonces comenzaron las ejecuciones. Una pistola calibre 45. Walsh desenfundó el arma sin dudar. Pertenecía a la Compañía 1 del Regimiento de Infantería 157. Se encontraba cerca de la entrada trasera del campo cuando la situación cambió drásticamente. Frente a él, en un vagón de carga, había 4 soldados alemanes. Ya se habían rendido ante otras tropas americanas. La escena era clara. Los alemanes tenían las manos en alto, no portaban armas. Según la Convención de Ginebra, eran prisioneros de guerra protegidos. La ley era estricta. Walsh debía procesarlos, debía enviarlos a la retaguardia para ser interrogados. A primera vista, una captura rutinaria, pero en realidad era una sentencia de muerte. Walsh ignoró los protocolos, levantó su pistola, disparó 4 veces, uno tras otro. Fue una ejecución sumaria. Los alemanes cayeron dentro del vagón. El soldado raso Albert C. Pruitt estaba cerca. No se quedó quieto. Subió al vagón de carga con frialdad. Algunos alemanes aún se movían. Pruitt realizó disparos de gracia. Apuntó a las cabezas para rematarlos. El sonido de los disparos secos resonó en el aire. Esto fue asesinato. Asesinato claro, inequívoco y premeditado. ¿Por qué Walsh rompió las reglas? Parecía un soldado profesional, pero había visto demasiada muerte. Minutos antes había caminado junto al tren de la muerte. Había visto los vagones llenos de cadáveres esqueléticos. Había olido la putrefacción. Entró al campo y algo se rompió en su mente. Decidió que esos alemanes no merecían vivir. Otros soldados estadounidenses presenciaron el tiroteo. Nadie dijo nada. Algunos asintieron con aprobación. La venganza estaba en el ambiente, pero esto era solo el principio. Cerca del patio de carbón del campo, la situación empeoró. Un grupo de guardias de las SS se había rendido. Los soldados americanos los agruparon y los colocaron bajo guardia. Los relatos varían enormemente, creando una controversia que persiste 79 años después. Pero los hechos básicos son indiscutibles. Alguien abrió fuego. Quizás fue el teniente Walsh, quizás otros soldados de la División 45, tal vez actuaron por su cuenta o siguieron una orden confusa. Las armas automáticas rugieron. El fuego de ametralladora barrió el patio de carbón. Los guardias de las SS cayeron gritando. Algunos murieron al instante, otros quedaron heridos pidiendo ayuda en el suelo negro. Los americanos no se detuvieron. Caminaron sistemáticamente entre los caídos. Se escucha el sonido de cerrojos y disparos individuales. Remataron a los heridos con tiros de pistola a quemarropa. La sangre se acumuló en el suelo del patio de carbón. Los cuerpos se apilaron unos sobre otros. La matanza continuó hasta que llegó el teniente coronel Felix Sparks. Ordenó el alto al fuego inmediato. ¿Cuántos murieron en ese patio? El número sigue siendo uno de los aspectos más debatidos de la liberación de Dachau. Sparks, comandante del 3er Batallón, afirmó más tarde que llegó al escuchar los disparos. Vio lo que sucedía y detuvo a sus hombres. Estimó que aproximadamente 16 guardias de las SS murieron allí. Sumó uno más, asesinado por un prisionero liberado que arrebató un rifle a un soldado. El coronel Walter Hoyt Fellings preparó un informe oficial para el 7º Ejército semanas después. Declaró que 17 guardias fueron abatidos en el patio de carbón. Estos números relativamente modestos, 16 o 17 muertos, sugieren una ejecución breve. Sparks la detuvo rápido, pero para los que estaban en el suelo fue el final. 538 guardias de las SS. Esa es la cifra que el coronel Howard Buechner puso sobre la mesa. ¿Era una verdad oculta durante décadas? Parecía una revelación explosiva, pero los documentos oficiales decían otra cosa. Las chispas del conflicto inicial se apagaron rápido, pero las historias no dejaron de arder. Otros testigos cuentan versiones dramáticamente diferentes sobre aquel día. El protagonista de esta controversia es el coronel Buechner. Era el oficial médico jefe de la División de Infantería número 45. Estuvo allí. Respiró el aire viciado de Dachau. En 1986 publicó un libro titulado La Hora del Vengador. Sus afirmaciones sacudieron a los historiadores. Todo el mundo coincide en un dato.
30 guardias murieron durante los combates perimetrales antes de la rendición. Eso es un hecho aceptado. Pero luego, el relato de Buechner se desvía hacia la carnicería. Según el coronel, 122 guardias fueron ejecutados inmediatamente después de ser capturados. No solo eso. Buechner alegó que en el patio de carbón, junto a la Torre B, ocurrió algo monstruoso. 346 miembros de las SS fueron alineados sistemáticamente contra los muros. Las ametralladoras estadounidenses abrieron fuego. Fue una ejecución masiva, una operación de limpieza industrial. A esto añadió 40 muertes más. Estos guardias fueron golpeados hasta la muerte por los prisioneros recién liberados. Los soldados americanos no intervinieron, simplemente observaron o ayudaron a dar los golpes. El total de Buechner asciende a 538 ejecuciones sumarias el 29 de abril de 1945. Si esto fuera cierto, la masacre de Dachau sería uno de los mayores crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en el teatro europeo. Pero aquí surge el problema. La mayoría de los historiadores rechazan los números de Buechner. Los expertos que han pasado décadas investigando Dachau consideran estas cifras exageraciones salvajes o fabricaciones totales. Analicemos la evidencia física. La credibilidad de Buechner recibió un disparo mortal en 1987. Un año después de publicar su libro, el ejército desclasificó su declaración jurada original. El documento tenía fecha de mayo de 1945. En ese papel oficial, entregado a los investigadores del ejército de los Estados Unidos, apenas 2 semanas después de la liberación, la historia era otra. Los eventos estaban frescos en su mente. El olor a pólvora aún no se había ido. En esa declaración, Buechner afirmó haber visto personalmente solo 15 o 16 alemanes fusilados, no 538, no 346, solo 15. Años más tarde, en su libro, ese número había crecido inexplicablemente hasta superar los 500. Cuando se le confrontó con esta discrepancia, Buechner tuvo una respuesta rápida. Alegó que había mentido a los investigadores en 1945. Dijo que lo hizo para proteger a sus compañeros soldados y que su libro contaba la verdad real. A primera vista, una excusa de lealtad militar, pero en realidad, una contradicción lógica insostenible. Esa explicación plantea preguntas obvias. Si mintió bajo juramento en 1945, ¿por qué deberíamos creer en su libro publicado en 1986? Era un hombre anciano. La memoria se desvanece y se distorsiona con el tiempo. El segundo punto clave es la ausencia de rastro visual. Si 538 guardias hubieran sido ejecutados en matanzas sistemáticas, habría pruebas documentales masivas. La liberación de Dachau no fue un evento secreto. Fue documentada extensamente por fotógrafos del ejército y camaradas del cuerpo de señales. En la grabación se ve, los operadores registran cada rincón del campo. Fotografiaron todo. El tren de la muerte desde múltiples ángulos, los vagones repletos de cuerpos, las condiciones inhumanas del campo, los barracones abarrotados, el crematorio frío y silencioso. La cámara registra prisioneros esqueléticos celebrando la llegada de las tropas. También fotografiaron a los guardias de las SS. Se les ve siendo reunidos, cacheados y vigilados. Si hubiera existido una pila de 300 cadáveres en el patio de carbón, las lentes la habrían capturado. Pero esa evidencia no existe. La historia se escribe con pruebas, no con rumores tardíos. 29 de abril de 1945. Cientos de fotografías documentan ese día. Los archivos están llenos de imágenes. En el encuadre se ve guardias de las SS muertos a los pies de las torres de vigilancia, cuerpos dispersos en distintos puntos del campo. Los obturadores de las cámaras no dejaron de sonar. Cada rincón quedó registrado. Pero ¿dónde están las pruebas de la ejecución masiva? Se podría pensar que las fotos desaparecieron, pero la realidad es que nunca existieron. No tenemos ni una sola imagen de ejecuciones multitudinarias. No hay rastro de 346 cuerpos alineados contra los muros de ladrillo. Si esa matanza hubiera ocurrido, los fotógrafos la habrían capturado. Era su trabajo. Lo habrían hecho deliberadamente como prueba judicial, o accidentalmente, mientras filmaban el caos de la liberación. Pero los rollos de película no mienten. La ausencia de estas fotos no prueba que no pasara nada. Sin embargo, genera dudas críticas sobre las afirmaciones de Buechner. Su relato de una aniquilación sistemática se desmorona ante el vacío visual. Pero esto era solo el principio.
El ejército de los Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados. Iniciaron múltiples investigaciones independientes, actuaron de inmediato tras la liberación. Los oficiales recorrieron el terreno buscando respuestas. El hallazgo fue contundente. 30 o 50 guardias de las SS abatidos por tropas americanas, no 538. La diferencia es abismal. Estas investigaciones fueron exhaustivas. No fue un trámite burocrático. Los investigadores interrogaron a docenas de soldados y oficiales estadounidenses. Se sentaron frente a ellos, escucharon sus testimonios, examinaron los cuerpos sobre el terreno frío, documentaron cada escena del crimen con precisión forense. A primera vista, podría parecer que querían ocultar los hechos, pero en realidad no tenían ninguna razón para minimizar los números. Al contrario, tenían el incentivo de documentar todo lo ocurrido. Necesitaban la verdad completa para tomar medidas disciplinarias. La estimación más creíble se basa en estos informes oficiales. Múltiples testigos oculares corroboraron los datos. Los soldados americanos mataron entre 30 y 50 guardias en Dachau aquel 29 de abril. Sigue siendo un número significativo. Sigue siendo un crimen de guerra. Disparar a prisioneros es ilegal, pero esta cifra queda muy lejos de los 538 que reclamaba Wexner. La investigación más profunda tuvo un nombre y apellido: Teniente Coronel Joseph M. Whitaker, Inspector General Adjunto del Séptimo Ejército. Un hombre de detalles. 2 de mayo de 1945, solo 3 días después de la liberación. El mayor general Arthur White ordenó una investigación formal. El objetivo: aclarar el presunto maltrato a los guardias alemanes en Dachau. Whitaker llegó al campo el 3 de mayo. El olor a muerte todavía impregnaba el aire. Pasó semanas allí. Entrevistó testigos, revisó pruebas balísticas y reconstruyó los hechos. En el informe se lee: investigación sobre el presunto maltrato de guardias alemanes en Dachau. El documento se completó el 8 de junio de 1945. Los hallazgos de Whitaker fueron quirúrgicos. Aproximadamente 16 guardias de las SS recibieron disparos en el patio de carbón. Se escucha el eco de los disparos en un espacio cerrado. Otro guardia fue asesinado por un recluso del campo. La venganza fue física y directa. 17 guardias más de las SS fueron fusilados en la Torre B. Algunos más cayeron en ubicaciones dispersas alrededor del recinto. Fueron abatidos por soldados americanos aislados. El recuento final de bajas por tropas estadounidenses es claro: aproximadamente 30 o 40 muertos. Si sumamos los incidentes confusos, la cifra podría subir. Quizás 25 o 50 guardias más en el caos general, pero los hechos terminan ahí. Los números quedaron sellados en papel oficial: entre 25 y 50 guardias. Esa fue la cifra de muertos a manos de los prisioneros recién liberados. El informe de Whitaker lo deja claro: no fueron bajas de combate, fueron ejecuciones sumarias. Los guardias de la SS se habían rendido, estaban desarmados, eran técnicamente prisioneros de guerra. Matarlos violaba todas las leyes militares vigentes. El sonido de los disparos llenó el patio. Los cuerpos caían sobre el hormigón frío, pero aquí la historia se vuelve más compleja. La investigación reveló un dato crucial: los guardias abatidos por las tropas americanas no eran los mismos que habían dirigido Dachau durante 12 años. El comandante Weiss había huido el 26 de abril. Se llevó a los veteranos. Los que quedaron atrás eran los suplentes, reclusos de la prisión disciplinaria de la SS, criminales cumpliendo castigo, tropas húngaras de las Waffen-SS que llevaban allí solo unos días. La mayoría nunca había trabajado en un campo de concentración. Simplemente tuvieron la mala suerte de estar allí cuando llegaron los americanos. ¿Eran inocentes estos hombres? Llevaban el uniforme de la SS, custodiaban un campo de exterminio, pero no eran los torturadores y asesinos que operaron Dachau desde 1933. Esos hombres ya estaban lejos. A los americanos no les importaron los detalles, estaban cegados por la rabia. Acababan de ver el tren de la muerte. El olor a descomposición saturaba el aire. Mataron a cualquiera que llevara un uniforme alemán, sin importar su culpa individual. El teniente coronel Felix Sparks comandaba el batallón. Más tarde escribió sobre aquel 29 de abril de 1945. Sus palabras mezclaban orgullo y pesar. Insistió en que la furia de sus soldados era comprensible. Las condiciones del campo rompieron su disciplina. Entonces escuchó disparos en el patio de carbón. Sparks corrió hacia el lugar. En la escena se veía soldados americanos disparando a prisioneros indefensos. Sparks sacó su pistola.
Apuntó a sus propios hombres, gritó una orden seca, dispararía al primer soldado americano que apretara el gatillo otra vez. Las ejecuciones se detuvieron al instante. A primera vista, una masacre indiscriminada, pero en realidad, el caos fue contenido por un solo oficial. Sparks estimó las bajas de su batallón entre 30 y 50 guardias. Durante el resto de su vida, defendió a sus hombres. Argumentó que el horror de Dachau justificaba la reacción violenta. Escribió que la justicia no se serviría buscando culpables individuales décadas después. Pero esto era solo el principio. Las ejecuciones no se limitaron a los soldados americanos. Los prisioneros liberados también buscaron su propia venganza. Un capellán americano escuchó el relato de 3 jóvenes judíos. Habían encontrado a uno de los guardias más sádicos. Se escondía en un granero. Iba vestido de campesino para pasar desapercibido. No le sirvió de nada. Lo golpearon hasta la muerte allí mismo. Otros testigos describieron la brutalidad del momento. Los prisioneros agarraban a los guardias de la SS, usaban palas, piedras, cualquier objeto contundente que encontraran en el suelo. Se escuchaban los golpes secos contra la carne. Algunos guardias murieron pisoteados por la multitud. A otros los lanzaron contra las paredes y los golpearon hasta que dejaron de moverse. El prisionero polaco Walenty Lenarchuk describió la escena final. Los reclusos saltaron sobre las alambradas, agarraron a los americanos y los levantaron en hombros como héroes. Luego, atraparon a los hombres de la SS y los derribaron. Nadie pudo detenerlos. 50 muertes en cuestión de minutos. Ese fue el saldo aproximado cuando se rompió la cadena de mando. Los hombres de las SS cayeron al suelo bajo una marea de uniformes a rayas. Nadie podía ver con claridad qué sucedía en el centro del tumulto. No se sabía si los estaban pisoteando o desmembrando, pero el resultado era definitivo. Estaban muertos. Uno de los sobrevivientes gritó una frase que heló la sangre de los presentes. Durante años habían sido tratados como ganado, pero ese día era su cumpleaños. El regalo era la venganza. El número exacto de guardias eliminados por los prisioneros se perdió en la historia. Las estimaciones varían desde un puñado hasta más de 50. Pero esto era solo el principio. En el caos de la liberación, miles de reclusos se vieron repentinamente libres. La rabia acumulada durante años impulsó sus acciones. Los guardias alemanes que no lograron correr fueron despedazados. Un testigo presencial relató un hecho perturbador. 2 prisioneros liberados acorralaron a un guardia. Usaron una pala de acero. Lo golpearon hasta que dejó de moverse. Otro testimonio describe una escena aún más cruda. Un prisionero pisoteó repetidamente la cara de un alemán caído. No paró hasta que el rostro se convirtió en una masa irreconocible. En la grabación se ve, el polvo se levanta con cada golpe contra el suelo. No fueron muertes en combate, fueron linchamientos, justicia de turba, y los soldados estadounidenses presentes no intervinieron para detenerlo. En muchos casos, hicieron lo contrario, lo alentaron. Se documentó que algunos soldados entregaron sus propias armas a los prisioneros esqueléticos. Otros montaron guardia bloqueando las salidas mientras los reclusos mataban a sus verdugos a golpes. Algunos simplemente miraron hacia otro lado. La liberación de Dachau se había transformado en un baño de sangre. Aquí surge la pregunta moral imposible. ¿Estaban justificadas estas ejecuciones? A primera vista, un crimen de guerra flagrante, pero en realidad, una reacción humana incontenible. Los soldados estadounidenses y los prisioneros dirían que sí. Esos guardias eran parte de la maquinaria. Incluso los reemplazos, que apenas llevaban unos días en el campo, vestían el uniforme de las SS. Custodiaban un centro de exterminio. El tren de la muerte estacionado afuera lo probaba. El olor a carne quemada lo confirmaba. Dispararles no se sentía como un asesinato, se sentía como justicia. Pero la ley internacional dice no. Las convenciones de Ginebra son claras. Los prisioneros de guerra deben ser tratados con humanidad. Las ejecuciones sumarias son crímenes de guerra. La venganza viola las leyes que separan la civilización de la barbarie. Si ejecutamos sin juicio, nos convertimos en aquello contra lo que luchamos. El Estado de Derecho muere. La cúpula militar estadounidense entendió este dilema de inmediato. Por eso el mayor general Arthur White ordenó una investigación solo 3 días después de la liberación. No podía haber cabos sueltos. El teniente coronel Whittaker pasó semanas documentando cada disparo. El ejército de los Estados Unidos sabía que sus tropas habían cometido crímenes. La pregunta era, ¿qué hacer al respecto? ¿Cómo castigas a un héroe por matar a un monstruo? La investigación identificó a los tiradores.
El teniente Walsh admitió haber disparado a 4 alemanes en un vagón de tren. Otros soldados fueron señalados en las declaraciones de los testigos. Whitaker tenía pruebas suficientes para llevar a varios soldados a una corte marcial por asesinato, pero también entendía el contexto. Estos hombres llevaban en combate más de 500 días consecutivos, habían perdido a 3/4 partes de su división por bajas y heridas, habían visto morir a sus amigos en el frente, y entonces entraron en Dachau. Vieron el tren de la muerte, vieron los cuerpos apilados como leña, vieron la evidencia del asesinato sistemático. Sus nervios colapsaron. El 31 de diciembre del año 1945 se tomó la decisión final. El coronel Charles L. Decker, juez abogado adjunto para el Teatro Europeo, revisó el expediente. Su conclusión fue pragmática. Admitió que se había violado la letra de la ley internacional. Los guardias de las SS fueron fusilados sin juicio. Sin embargo, añadió un matiz crucial. A la luz de las condiciones que recibieron a las primeras tropas de combate, la justicia no exigía castigo. Era una tarea imposible fijar responsabilidades individuales en medio de aquel horror. El caso se cerró. No se presentaron cargos, no se convocaron consejos de guerra. Los soldados estadounidenses que ejecutaron a los guardias de las SS en Dachau no enfrentaron ningún castigo. El ejército decidió que lo sucedido era comprensible, quizás incluso inevitable. Esta decisión sigue siendo polémica hoy en día. Los críticos argumentan que la falta de procesamiento socavó la autoridad moral de los juicios de Nuremberg. ¿Cómo podía Estados Unidos juzgar a los criminales de guerra alemanes por violar las leyes cuando sus propios soldados hacían lo mismo sin consecuencias? La respuesta revela verdades incómodas sobre la justicia del vencedor, pero los defensores de la decisión señalan una diferencia clave. Las SS, en Dachau, operaron un campo de exterminio durante 12 años. Asesinaron a decenas de miles mediante brutalidad, hambre, enfermedades y experimentos médicos fríos y calculados. Los soldados estadounidenses pasaron unas pocas horas en Dachau. Mataron a entre 30 y 50 guardias en un estallido de furia tras ver el tren de la muerte. Ambos bandos violaron las leyes de la guerra, pero uno fue un mal calculado y sistémico. El otro fue una venganza comprensible, aunque ilegal. El sonido de los disparos cesó, pero el debate moral nunca terminó. 1990. En esa fecha, el teniente Walsh rompió su silencio ante una cámara. Habló sobre los 4 alemanes que ejecutó tras su rendición. Uno fue un mal calculado, el otro, una venganza ilegal pero comprensible. Se arrepintió el teniente de apretar el gatillo. Esperábamos una muestra de culpa o duda, pero la respuesta fue hielo puro. Walsh miró al entrevistador y fue tajante. Dijo que ningún miembro de las SS murió en Dachau preguntándose por qué. Todos sabían la razón de su destino. Añadió una frase que heló la sala. Cuando llegue al infierno, lo comprobaré y veré si lo sabían. Walsh creía firmemente que había hecho lo correcto. Para él, los guardias merecían morir. Sirvió a su país el resto de su vida sin mirar atrás, sin una sola noche de insomnio por sus actos, pero la guerra tenía otras caras. El 12 de abril de 1945 llegó el general Eisenhower, visitó el campo de concentración de Ohrdruf una semana después de la liberación. El olor a descomposición golpeaba mucho antes de cruzar la puerta. Eisenhower vio los cuerpos apilados como leña, vio la evidencia física de la masacre, entendió de inmediato que los informes escritos no servían. El mundo necesitaba ver aquello con sus propios ojos. Escribió que las palabras eran insuficientes para describir el horror. La evidencia visual y los testimonios de hambre lo abrumaron. El general admitió sentirse enfermo ante tal bestialidad, pero no se fue. Hizo la visita deliberadamente. Quería tener pruebas de primera mano. Sabía que en el futuro alguien intentaría llamar a esto simple propaganda. No podía permitir que la historia se borrara. Entonces, Eisenhower dio una orden brutal. Los civiles alemanes de los pueblos cercanos debían ir al campo. Nadie quedó exento. Quería que vieran lo que su gobierno había construido. Quería obligarlos a enfrentar la realidad del Holocausto. En Dachau, la escena se repitió con mayor escala. La policía militar hizo marchar a los civiles a través del recinto. En el encuadre se ve hombres y mujeres bien vestidos caminando entre el fango. Vieron el tren de la muerte estacionado en la vía. Vieron los cuerpos tirados en las cunetas. Vieron los hornos del crematorio aún manchados de hollín. Pero la visita no terminó ahí. Los soldados les entregaron palas. Les ordenaron cavar tumbas para los 9.000 reclusos muertos encontrados en el campo.
A primera vista, parecían ciudadanos inocentes ajenos a la barbarie. Pero en realidad, muchos conocían la verdad y callaron. Algunos civiles juraron que no sabían nada sobre el campo. Otros dijeron que habían oído rumores pero los ignoraron. Unos pocos admitieron que sabían, pero no hicieron nada. El impacto físico de la realidad los destrozó. La cámara registra mujeres llorando sin consuelo. Se ve a hombres vomitando sobre la tierra que cavaban. Varios colapsaron por el shock nervioso. La liberación de Dachau y las ejecuciones posteriores abrieron una herida legal. Surgieron preguntas que todavía nos persiguen hoy. Primero, la conducta de las tropas. ¿Debían ser procesados los soldados americanos por ejecutar a los guardias de la CES? El ejército de los Estados Unidos dijo que no. Citaron circunstancias atenuantes extremas. ¿Pero el trauma justifica los crímenes de guerra? ¿Ver un genocidio excusa cometer un asesinato? Son preguntas imposibles sin una respuesta clara. Segundo, la venganza de las víctimas. ¿Estaba justificado que los prisioneros liberados mataran a sus guardias? El derecho internacional dice que no. La ley es fría y precisa. Pero la realidad humana es distinta. ¿Podemos decir honestamente a personas que sobrevivieron años de tortura que debían mostrar contención? ¿Podemos exigir paz a quienes solo conocieron el hambre y el miedo? Nadie tiene la autoridad moral para responder eso. 29 de abril del 45. Ese día, la línea entre el bien y el mal desapareció. ¿Debían los soldados mostrar piedad ante el hambre extrema? ¿Debían perdonar la vida a los guardias que torturaban por diversión? A primera vista, la ley exige contención, pero en realidad la sangre pedía otra cosa. Tercera pregunta incómoda. ¿La brutalidad del enemigo nos libera de las leyes de la guerra? Si luchamos contra monstruos, ¿tenemos permiso para usar sus métodos? ¿O estamos obligados a mantener la superioridad moral? Cada generación debe responder a esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados americanos en Dachau tomaron su decisión. Decretaron que los guardias de la CSS no merecían misericordia. Sus comandantes decidieron no procesarlos. El gobierno de Estados Unidos aceptó el informe y pasó página. Pero 79 años después, el debate continúa. Los historiadores discuten sobre los cadáveres. ¿Fue justicia divina o una traición a los valores democráticos? Los soldados que liberaron el campo y ejecutaron a los guardias creían hacer lo correcto. Muchos cargaron con esa culpa el resto de sus vidas. Otros defendieron sus disparos con orgullo. Algunos se negaron a hablar. En las entrevistas posteriores se nota el silencio. Sabían que ese día cruzaron un límite. Dejaron de ser liberadores, se convirtieron en verdugos, dejaron de seguir el reglamento y actuaron por pura rabia. ¿Estuvieron equivocados? Ponte en su lugar. Imagina 500 días de combate continuo. Has perdido a 3/4 partes de tus amigos por la artillería enemiga. El cansancio es absoluto. Doblas una curva y ves la escena. 39 vagones de tren. Dentro no hay suministros. Hay 2.310 cadáveres apilados. El olor a descomposición golpea como un puño. Entras al campo principal. La cámara registra 32.000 prisioneros esqueléticos, 9.000 cuerpos sin enterrar pudriéndose al sol. Ves a hombres con el uniforme impecable de la CSS. Sabes que son parte del sistema que creó este infierno. Pero esto era solo el principio. ¿Seguirías las reglas? ¿Los procesarías como prisioneros de guerra honorables? ¿Les darías agua y un juicio justo? ¿O harías lo que hicieron esos americanos? Levantarías el fusil y apretarías el gatillo. La masacre de Dachau nos obliga a mirar el abismo. Existe una brecha entre la ley y la moralidad, entre lo legal y lo justo. Los guardias ejecutados el 29 de abril no cometieron ningún crimen específico frente a los americanos ese día. Simplemente estaban allí. Llevaban el uniforme equivocado en el momento equivocado, pero eran engranajes de una maquinaria que asesinó a millones, y para los soldados americanos eso fue suficiente. El ejército estuvo de acuerdo. El caso se cerró sin cargos. La lección fue dura. A veces, ante un mal abrumador, los hombres buenos hacen cosas terribles. A veces esas cosas se castigan, a veces no, y a veces la historia decide llamarlos héroes de todos modos. Los liberadores de Dachau reciben honores hoy en día. Tienen derecho a ello. Terminaron con 12 años de tiranía nazi en ese recinto. Salvaron 32.000 vidas humanas. Vieron el holocausto con sus propios ojos y testificaron su realidad. Se les recuerda por la liberación, no por la ejecución. Pero no debemos olvidar los disparos en el muro. No debemos limpiar la historia ni fingir que todo fue heroico. Así terminó una era.
El 29 de abril de 1945, la línea moral se rompió. No debemos limpiar la historia ni fingir que todo fue heroico. Ese día, en el campo de concentración de Dachau, la liberación y la venganza ocurrieron al mismo tiempo. Libertad y asesinato, justicia y crímenes de guerra. Todo sucedió en el mismo lugar, ejecutado por los mismos soldados. El tren de la muerte desencadenó la masacre. Permanece en la memoria colectiva como un símbolo de la brutalidad nazi y del genocidio, pero también sirve como un recordatorio físico. Nos recuerda cuán delgada es la frontera entre la civilización y el salvajismo. ¿Por qué hombres buenos se convirtieron en asesinos en cuestión de minutos? Parecía imposible, pero el horror visual fue más fuerte que la disciplina militar. La cámara registra vagones abiertos bajo un cielo gris, cuerpos apilados como leña. El hedor a descomposición golpeó a las tropas antes de que vieran nada. Los soldados estadounidenses liberaron Dachau. Minutos después, ejecutaron a entre 30 y 50 guardias de las SS sin juicio previo. Ambas cosas son ciertas. Ambas cosas importan. No se trata de condenar a esos soldados ni de excusarlos. Se trata de entender los hechos. La guerra no solo mata cuerpos, destruye almas. Fuerza elecciones imposibles donde no hay respuestas correctas, solo opciones terribles. A primera vista, eran libertadores disciplinados, pero en realidad eran jóvenes de 20 años rotos por el trauma. Habían visto demasiada muerte. Habían luchado durante 2 años seguidos sin descanso. Perdieron a la mayoría de sus amigos en el camino. Entraron en el infierno, vieron los cadáveres de 2.310 prisioneros en el tren y reaccionaron con furia. En la grabación se ve. Las manos de los soldados no tiemblan al apuntar. Se escucha el eco seco de los disparos contra el muro de carbón. Los cuerpos de los alemanes caen al suelo. La investigación posterior se cerró sin cargos. El ejército de los Estados Unidos decidió que procesar a estos hombres no servía para nada. Probablemente fue la decisión correcta desde un punto de vista práctico. ¿Qué se ganaba con un consejo de guerra para hombres que habían cruzado Europa bajo fuego de artillería? Castigarlos habría destruido sus vidas sin traer justicia. Pero esto era solo el principio del dilema. Esa decisión creó un precedente. Se estableció tácitamente que los soldados pueden cometer crímenes de guerra si las circunstancias son extremas, que la venganza es aceptable si el enemigo es suficientemente malvado, que las reglas no siempre se aplican si estás en el lado correcto de la historia. Ese precedente incomoda, debe incomodar. Revela la verdad sucia sobre el conflicto armado. La guerra no es limpia, no es justa, es caos y brutalidad. A veces los libertadores se convierten en verdugos. A veces los buenos cometen atrocidades. Los números son fríos pero necesarios. Los 2.310 muertos en el tren importan. Los 32.000 supervivientes esqueléticos de Dachau importan. Los 32.000 que murieron allí durante 12 años importan. Y los soldados americanos que apretaron el gatillo contra los guardias también importan. Todos merecen ser recordados sin narrativas simplificadas. La historia real exige complejidad y ambigüedad moral. 79 años después, todavía intentamos entender el significado de aquel día. Las fotografías existen, los informes de la investigación existen, los testimonios existen. En el encuadre, los supervivientes vitorean mientras los guardias yacen muertos en el foso. Las preguntas permanecen. ¿Cuándo la justicia se convierte en venganza? ¿Cuándo la liberación se vuelve ejecución? La respuesta es simple y terrible. A veces sucede cuando caminas hacia Dachau y ves el tren de la muerte. No es una excusa, no es una justificación, es simplemente lo que ocurrió. Recordamos esto para entender una verdad dura. En la guerra, a veces no hay héroes, solo hay supervivientes.